Hay montañas en este mundo que los hombres han aprendido a respetar no por su altura, ni por su belleza, ni por ninguna de las razones que el turismo y la geografía convencional utilizan para clasificar y valorar las elevaciones del terreno. Las respetan porque las han conocido desde adentro. Porque han pasado décadas entrando en sus entrañas antes del amanecer y saliendo de ellas después del anochecer, con los pulmones llenos de polvo de roca y los ojos acostumbrados a una oscuridad tan completa y tan antigua que la luz del día, cuando finalmente la encuentran al salir, les parece durante los primeros segundos algo casi violento en su intensidad. Las respetan porque han visto lo que esas montañas hacen con los hombres que las subestiman, con los que entran sin conocimiento suficiente, con los que confunden la aparente inmovilidad de la roca con pasividad o con indiferencia. La roca no es pasiva, la roca tiene memoria, tiene tensiones acumuladas durante millones de años y tiene la capacidad de liberar esas tensiones en fracciones de segundo con una violencia que ningún ser vivo puede anticipar ni contrarrestar una vez que comienza. El Cerro de la Bufa y las montañas que lo rodean en el estado de Zacatecas son exactamente ese tipo de montañas, no las que se admiran desde abajo con los ojos entrecerrados contra el sol, las que se conocen desde adentro, en la oscuridad y en el silencio específico del subsuelo, donde el único sonido es el crujido lejano de la roca, acomodándose bajo presiones que ningún instrumento de superficie puede medir con precisión. Zacatecas tiene plata en sus venas desde antes de que existiera México como concepto político o geográfico. Los pueblos que habitaban ese territorio antes de la llegada española conocían los metales de esas montañas con una intimidad que los conquistadores tardaron en comprender y que nunca comprendieron completamente porque su relación con la roca era extractiva y apurada, orientada hacia la producción y el envío de riqueza hacia una corona que nunca vería las montañas de donde venía esa riqueza ni se interesaría en conocer el costo humano de extraerla. La explotación minera de Zacatecas comenzó formalmente en 1546, con el descubrimiento de la veta madre que haría de esta ciudad una de las más ricas del mundo colonial durante más de 2 siglos, una riqueza que construyó la catedral barroca más elaborada de México y que financió guerras y palacios en un continente que nunca vería un gramo de la plata que lo sustentaba. Pero esa historia oficial, esa narrativa de la riqueza y el esplendor colonial, tiene una cara que los libros de texto prefieren no describir con demasiado detalle. La cara del minero, del hombre que bajaba a las galerías con una vela de cebo en la mano y una esperanza de sobrevivir la jornada que los actuarios de la época calculaban en porcentajes que ningún empleador moderno podría aceptar sin enfrentar consecuencias legales inmediatas. Los túneles de Zacatecas están construidos literalmente sobre capas de historia humana, que la roca ha absorbido con la misma indiferencia con que absorbe el agua de las filtraciones subterráneas, sin distinguir entre el mineral que se busca y los cuerpos de los hombres que murieron buscándolo. La geografía subterránea de las minas de plata zacatecanas es un universo paralelo que existe debajo de la ciudad visible, con una complejidad y una extensión que los habitantes de la superficie raramente comprenden en su totalidad. Bajo las calles coloniales, bajo las plazas y los jardines y los hoteles boutique que los turistas fotografían con sus teléfonos, se extiende una red de galerías, túneles, pozos y cámaras excavadas durante casi 5 siglos de trabajo continuo, que en su extensión total supera con comodidad los cientos de kilómetros. Esta red subterránea no es un sistema ordenado ni cartografiado en su totalidad. Es un organismo que creció durante generaciones siguiendo las vetas de mineral con la lógica específica de la extracción, abriendo nuevas galerías donde el mineral lo indicaba y abandonando otras cuando se agotaban o cuando el agua subterránea las hacía inoperables, creando un laberinto tridimensional de una complejidad que ningún plano bidimensional puede representar fielmente y que solo existe completo en la memoria acumulada de los hombres que lo han recorrido durante suficiente tiempo para aprenderlo con el cuerpo y no solo con la vista. El aire en el interior de las minas de Zacatecas no es el aire de la superficie enriquecido por el oxígeno de la vegetación y purificado por el movimiento del viento. Es un aire específico, un aire que ha estado circulando por los mismos túneles durante siglos, cargado de partículas de sílice y de los gases que produce la descomposición lenta de la roca bajo presión y de los residuos de las detonaciones de explosivos que los mineros usan para avanzar en las vetas más duras. Los pulmones de un minero zacatecano de tercera generación han procesado ese aire durante décadas y han desarrollado una tolerancia específica que los médicos que atienden las enfermedades ocupacionales de la minería reconocen como una adaptación que tiene un costo largo y silencioso, pero que también otorga una capacidad de funcionamiento en ese ambiente que ningún hombre no acostumbrado a él puede igualar en condiciones de emergencia o de trabajo bajo presión extrema.
Un hombre que lleva 30 años respirando el aire de esas galerías puede moverse en ellas a una velocidad y con una eficiencia que un hombre que entra por primera vez simplemente no puede replicar, independientemente de su condición física general, porque la orientación en la oscuridad subterránea no es una habilidad que se improvisa, sino una que se construye durante años de navegación, en un espacio donde los puntos de referencia visuales no existen y donde el cuerpo aprende a leer la temperatura, la humedad, el sonido de las corrientes de aire y la textura específica del suelo bajo las botas, para saber exactamente dónde está y hacia dónde se mueve. Los explosivos son el corazón técnico de la minería de roca dura. Sin ellos, el avance en las vetas de cuarzo y galena argentífera de Zacatecas sería medible en centímetros por jornada en lugar de metros. El uso correcto de los explosivos en minería subterránea es una ciencia y un arte simultáneamente, una disciplina que combina el conocimiento teórico de la química de la detonación con el conocimiento empírico de cómo se comporta la roca específica de cada galería bajo la presión de una onda expansiva de determinada magnitud. Un maestro barretero zacatecano, el hombre que diseña y ejecuta las cargas en las frentes de trabajo, no solo sabe cuánto explosivo usar y dónde colocarlo para avanzar la galería en la dirección correcta. Sabe también con una precisión que ningún manual puede enseñar completamente cuánto explosivo mal colocado puede colapsar una galería entera, sellar un túnel con toneladas de roca fragmentada de manera que ningún equipo de rescate podría remover en días o semanas, o dirigir una onda de presión por los sistemas de ventilación de una mina de maneras que los hombres que diseñaron esos sistemas nunca contemplaron en sus cálculos originales. Ese conocimiento, esa capacidad técnica específica de los hombres que llevan décadas trabajando con explosivos en el subsuelo de Zacatecas, era exactamente lo que el grupo de sicarios que llegó exigiendo su cuota sobre la plata, no tuvo la inteligencia ni la humildad de evaluar antes de exigir que esos mismos hombres los llevaran al interior de la montaña para mostrarles la magnitud de lo que pretendían robar. Entraron a la montaña creyendo que iban a inspeccionar un botín. La montaña los estaba esperando con la paciencia específica de las cosas que llevan millones de años aprendiendo que el tiempo siempre trabaja a su favor y que todo lo que entra en sus entrañas sin el conocimiento correcto termina siendo parte de ella para siempre. Para comprender con la precisión que esta historia exige la magnitud de lo que ocurrió en el interior del túnel del diablo aquella noche de abril, es absolutamente indispensable conocer primero a los hombres que protagonizaron estos hechos en la totalidad de su dimensión técnica y humana. No como víctimas de un sistema que los abandonó, aunque eso también fueron con una completitud que ninguna institución del Estado mexicano podría negar sin mentir descaradamente. No como héroes de una resistencia que el romanticismo popular tiende a simplificar hasta convertirla en caricatura, sino como lo que realmente eran en su esencia más profunda y más peligrosa, maestros de un oficio subterráneo que lleva casi 5 siglos perfeccionándose en las mismas montañas, con las mismas herramientas fundamentales y frente a la misma roca que sus antepasados enfrentaron con velas de cebo, donde ellos usaban lámparas de carburo y con pólvora negra, donde ellos usaban explosivos modernos, pero con el mismo conocimiento esencial del comportamiento de la montaña bajo presión que ninguna tecnología ha podido sustituir completamente porque reside en los cuerpos y en la memoria de los hombres que la han habitado desde adentro durante suficiente tiempo para que deje de ser un lugar de trabajo y se convierta en una extensión de ellos mismos. La Cooperativa Minera San Pantaleón llevaba operando en su concesión específica del cerro desde 1971, año en que el gobierno federal había transferido los derechos de explotación de esa sección particular de la veta argentífera a un grupo de 42 mineros que habían trabajado previamente para una empresa privada, que había quebrado dejándolos sin salario ni liquidación ni ninguna perspectiva de empleo alternativo en una ciudad donde la minería era el único sector económico de escala real. Esos 42 hombres, con la desesperación específica de quienes no tienen ninguna otra opción, pero también con el conocimiento acumulado de décadas de trabajo en esas galerías específicas, habían formado la cooperativa con una lógica que no era ideológica sino práctica. La única manera de seguir trabajando la mina que conocían era siendo ellos mismos los dueños de la operación. Habían comenzado con herramientas prestadas, con explosivos comprados a crédito y con la certeza de que conocían esas galerías mejor que cualquier gerente de empresa que llegara de fuera a administrarlas desde una oficina con aire acondicionado en la ciudad. Tenían razón.
En 50 años de operación cooperativa, habían extraído plata suficiente para sostener a 3 generaciones de familias, habían expandido las galerías originales en más de 4 kilómetros de nuevos túneles y habían desarrollado un sistema de trabajo que combinaba la eficiencia técnica con la seguridad operativa de una manera que las inspecciones federales de minería reconocían en sus reportes como inusualmente sólida para una cooperativa de ese tamaño. Al frente de la cooperativa en el momento en que esta historia ocurrió, estaba don Nazario Rentería, 66 años, maestro barretero de 4ª generación con una presencia física que los años habían modelado en lugar de desgastar, con el tórax ancho y los brazos desproporcionadamente desarrollados, de quien ha pasado décadas manejando herramientas de impacto en espacios confinados, donde cada golpe requiere la concentración total de la fuerza disponible porque no hay espacio para él. Movimiento previo que amplifica la potencia. Don Nazario había bajado a las galerías por primera vez a los 12 años de la mano de su padre, no para trabajar, sino para aprender, que es como los mineros de Zacatecas hacen la distinción entre las dos actividades, aunque desde afuera ambas parezcan idénticas en su dureza física. A los 16 estaba trabajando jornadas completas. A los 25 era el barretero más solicitado de la cooperativa para los trabajos más técnicamente complejos, los que requerían explosivos en zonas donde la roca tenía comportamientos impredecibles, y donde el margen de error entre avanzar la galería correctamente y colapsar un túnel entero era tan estrecho que solo los hombres con el conocimiento más profundo podían transitarlo con seguridad. A los 66, don Nazario Rentería sabía cosas sobre el comportamiento de la roca de esas galerías específicas que ningún geólogo titulado de ninguna universidad del país podría haber aprendido sin pasar exactamente los 50 años que él había pasado dentro de esa montaña específica, escuchando sus sonidos, sintiendo sus vibraciones y desarrollando esa percepción casi extrasensorial del estado interno de la roca que los mineros viejos llaman simplemente el oído de la mina, y que les permite detectar el inicio de un proceso de colapso con suficiente anticipación para salvarse cuando la tecnología de monitoreo todavía no ha registrado ninguna anomalía. Su hijo mayor, Heliodoro, de 45 años, era el jefe de operaciones de la cooperativa y el sucesor natural de don Nazario en el conocimiento técnico del barreteo. Había heredado la intuición geológica de su padre, pero la había combinado con una formación técnica que don Nazario no había tenido. 3 años de estudios en el Instituto Tecnológico de Zacatecas antes de que la situación económica de la familia lo obligara a abandonar la carrera y bajar a las galerías a trabajar tiempo completo. Esos 3 años incompletos de ingeniería de minas le habían dado el vocabulario técnico y los fundamentos teóricos que le permitían articular en términos científicos lo que su padre sabía instintivamente, creando una combinación de conocimiento empírico y base teórica que en la práctica lo hacía más versátil y más peligrosamente efectivo que cualquiera de los dos elementos por separado. Heliodoro entendía la mecánica de rocas, la distribución de esfuerzos en una galería y la química de los explosivos, tanto desde la perspectiva académica, como desde la perspectiva del hombre que ha detonado cargas en condiciones reales durante 20 años y que conoce la diferencia entre lo que la teoría predice y lo que la roca específica de cada galería hace en realidad cuando la onda expansiva la alcanza. El segundo hijo de don Nazario, Tranquilino, de 42 años, era el maestro de ventilación de la cooperativa, el responsable del sistema que mantenía el aire respirable en las galerías más profundas y más alejadas de la entrada principal. La ventilación en minería subterránea no es una función auxiliar ni secundaria. Es la función que determina si los mineros pueden trabajar en las galerías más productivas o si deben abandonarlas por acumulación de gases letales, y su manejo correcto requiere un conocimiento tan profundo y tan específico del sistema particular de cada mina que es prácticamente intransferible entre diferentes operaciones. Tranquilino conocía cada centímetro del sistema de ventilación de la San Pantaleón, cada ventilador, cada compuerta de regulación de flujo, cada galería auxiliar que funcionaba como canal de circulación del aire, y cada punto donde los gases de la detonación tendían a acumularse antes de ser desplazados hacia la superficie. Sabía con una precisión que habría asombrado a cualquier ingeniero de ventilación cómo modificar el flujo de aire en zonas específicas de la mina para concentrar o diluir los gases en proporciones calculadas. Sabía cuánto tiempo tardaba una detonación en una galería específica en limpiar su gas hacia la superficie siguiendo el sistema de ventilación natural. Y sabía con esa certeza específica del especialista que conoce los límites reales de su sistema, exactamente qué cantidad de gas en qué
Zona del túnel creaba condiciones que ningún ser humano no acostumbrado a ese ambiente podría sobrevivir sin equipo de protección específico que ningún sicario llevaría consigo al ir a cobrar una cuota. El tercer hijo, Epifanio, de 38 años, era el operador de maquinaria pesada de la cooperativa y el responsable del sistema de rieles y vagonetas que transportaba el mineral desde las frentes de trabajo hasta el molino de procesamiento en superficie. Este sistema, instalado durante décadas de expansión gradual de las galerías, era una red de rieles de acero de vía angosta, que se extendía por varios kilómetros de túneles con pendientes, curvas y bifurcaciones que Epifanio conocía con la misma familiaridad con que un conductor de taxi conoce las calles de su ciudad, incluyendo los atajos, los puntos de cruce conflictivos y los sectores donde el sistema tenía capacidades que no figuraban en ningún plano oficial porque habían sido construidas por los propios mineros resolviendo problemas prácticos sin documentar las soluciones en ningún registro formal. El sistema de vagonetas era también el sistema de evacuación de emergencia de la mina, el mecanismo que en caso de accidente permitía sacar heridos y equipos desde las galerías más profundas en el menor tiempo posible, y Epifanio sabía exactamente cómo usarlo en su capacidad máxima, en condiciones de oscuridad total y con la urgencia específica de quien está trabajando contra un límite de tiempo que la roca o el gas están imponiendo sin posibilidad de negociación. Los otros miembros activos de la cooperativa, 23 hombres en total que trabajaban en turnos coordinados por Heliodoro, tenían entre 20 y 60 años y representaban 3 generaciones de familias que habían construido su vida entera alrededor de esa mina específica y de ese cerro específico de Zacatecas. Conocían las galerías con esa familiaridad corporal que solo otorgan los años de recorrido diario en completa oscuridad. Sabían moverse por los túneles sin luz de referencia, guiándose por la textura del suelo bajo las botas, y por las corrientes de aire que Tranquilino manipulaba desde sus compuertas de regulación, como un director de orquesta ajusta el volumen de cada sección de sus músicos. Eran hombres de una resistencia física extraordinaria, acostumbrados a trabajar en posiciones que la ergonomía moderna clasificaría como insostenibles, en temperaturas que variaban entre el frío húmedo de las galerías superiores y el calor seco de las galerías más profundas donde el gradiente geotérmico elevaba la temperatura hasta niveles que requerían adaptación fisiológica real para mantener la capacidad de trabajo. La mina San Pantaleón, en su configuración actual, era una estructura subterránea de una complejidad que ningún visitante de superficie podría haber imaginado mirando la entrada principal. Una boca de túnel rectangular de 2 metros de alto, por 2,5 de ancho, reforzada con marcos de acero, y señalizada con los carteles de seguridad que la normativa minera federal requería. Detrás de esa entrada relativamente modesta, se extendían 12 kilómetros de galerías en 3 niveles de profundidad diferentes, conectados entre sí por una red de pozos verticales y planos inclinados que Heliodoro había cartografiado parcialmente en un plano que guardaba en la oficina de la cooperativa, pero que admitía abiertamente ante cualquiera que se lo preguntara, que el plano representaba aproximadamente el 70% de la red real, porque el 30% restante consistía en galerías antiguas cuya extensión exacta nadie había vuelto a medir desde que habían sido abandonadas décadas atrás, cuando las vetas que seguían se agotaron o cuando el agua subterránea las volvió inoperables. Ese 30% no cartografiado era lo que los mineros de la cooperativa llamaban entre ellos el territorio libre, no por ninguna razón romántica sino por la razón práctica de que en esas galerías antiguas las reglas convencionales de la minería no aplicaban con la misma previsibilidad que en las secciones en operación activa. Las galerías viejas tenían sus propios equilibrios de presión, sus propias acumulaciones de gases, sus propias zonas de roca debilitada por décadas de filtración de agua y sus propias corrientes de aire que circulaban por caminos que nadie había trazado deliberadamente, sino que la misma roca había abierto siguiendo sus propias lógicas geológicas durante los años de abandono. Para los mineros que las conocían, ese territorio libre era simplemente una parte más de su mina, más impredecible que las galerías activas pero perfectamente navegable con el conocimiento correcto. Para cualquier hombre que entrara sin ese conocimiento, el territorio libre de la San Pantaleón era exactamente lo que su nombre sugería de una manera que sus propios creadores no habían pretendido cuando lo bautizaron. Un espacio donde ninguna regla del mundo exterior tenía vigencia y donde la montaña ejercía su soberanía con la indiferencia absoluta de quien no necesita justificar nada de lo que hace, porque lleva ahí desde antes de que existiera nadie que pudiera cuestionarla.
Este era el universo técnico y humano que el grupo sicario de Zacatecas no tuvo la inteligencia de estudiar antes de llegar al portón de la cooperativa San Pantaleón con sus armas y sus amenazas y su convicción de que 12 kilómetros de oscuridad subterránea no eran más que el lugar donde unos viejos con cascos amarillos sacaban piedras brillantes del suelo. No vieron el sistema de ventilación como un arma química pasiva que esperaba ser activada. No vieron los explosivos almacenados en la polvorera como el arsenal más sofisticado y más perfectamente calibrado para ese entorno específico que podría existir. No vieron las galerías sin cartografiar como una trampa de dimensiones literalmente montañosas. No vieron a los hombres de la cooperativa como lo que realmente eran, los únicos seres vivos en Zacatecas que conocían exactamente qué hacía la montaña con los hombres que entraban en ella sin el conocimiento correcto. Y esa ceguera específica, esa incapacidad de evaluar el territorio que estaban pretendiendo conquistar, sería la última decisión táctica que el túnel del diablo les permitiría tomar antes de convertirse en parte permanente de la geología de ese cerro zacatecano que lleva casi 5 siglos absorbiendo todo lo que los hombres le confían en sus entrañas sin devolver nada que no quiera devolver. La primera señal llegó de la manera específica en que llegan casi todas las amenazas reales en el México profundo, no con el estruendo de una declaración formal, sino con la desaparición silenciosa de algo que siempre había estado presente. El camión de suministros que la cooperativa San Pantaleón recibía cada 15 días con los materiales de operación, explosivos, accesorios de detonación, aceites para la maquinaria y víveres para el comedor de los turnos nocturnos, no llegó el martes de febrero que correspondía a su entrega regular. Tampoco llegó el miércoles ni el jueves. Cuando Heliodoro llamó al proveedor de Zacatecas Capital con quien la cooperativa tenía una relación comercial de más de 20 años, el hombre al otro lado de la línea respondió con una voz que transmitía algo más complejo que una disculpa comercial ordinaria. Una tensión específica de quien está diciendo menos de lo que sabe y eligiendo cada palabra con el cuidado de alguien que teme que la conversación esté siendo escuchada por terceros. Le dijo que había habido complicaciones logísticas, que el camión estaría disponible la semana siguiente, que lo sentía mucho. Heliodoro escuchó esa voz y reconoció en ella algo que los mineros de Zacatecas aprenden a identificar con la misma precisión con que identifican el sonido específico de la roca antes de un colapso, el sonido del miedo contenido de un hombre que sabe algo que no puede decir directamente. 3 días después el camión llegó, pero no con el conductor habitual de 20 años que todos en la cooperativa conocían por su nombre y su costumbre de tomar 3 tazas de café antes de comenzar la descarga. Llegó con un conductor nuevo, joven, que descargó los materiales en silencio con una eficiencia que no era la eficiencia del trabajador, sino la del hombre que quiere terminar y marcharse lo antes posible, y que antes de subir de nuevo a su cabina se acercó a Heliodoro con el pretexto de entregarle la factura y le dijo en voz muy baja y sin mirarlo a los ojos que el proveedor le mandaba decir, que a partir de ese mes el precio de los suministros iba a subir porque había costos adicionales que él proveedor tenía que cubrir con su propio margen y que esperaba que la cooperativa lo entendiera. Heliodoro guardó la factura en el bolsillo de su overol sin responder, y el conductor nuevo subió a su camión y se fue por el camino de terracería, levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse sobre la entrada de la mina. Heliodoro entró a la oficina donde don Nazario estaba revisando los reportes de producción de la semana y le dijo solamente que tenían visita pendiente y que sería pronto. Tenía razón. Llegaron el viernes siguiente en 3 camionetas, 8 hombres en la primera visita, todos ellos con esa actitud específica de quien ha realizado el mismo tipo de presentación suficientes veces como para haberla convertido en un procedimiento estandarizado que ejecuta sin variaciones porque la variación implica improvisación y la improvisación implica riesgo. El que llevaba la voz cantante era un hombre de unos 35 años, que los mineros de la cooperativa describirían después con esa economía descriptiva de quien no quiere dar más detalles de los necesarios. Mediana estatura, complexión fuerte, tatuaje en el cuello derecho que asomaba por encima del cuello de su camisa táctica, y una manera de hablar que combinaba la terminología corporativa con la amenaza implícita de manera tan fluida que sugería años de práctica en ese tipo de conversaciones. Le informó a don Nazario que había salido a recibirlos en el patio de la cooperativa con los brazos cruzados y la expresión de quien está evaluando a quien llega antes de decidir cómo responder, que la región estaba bajo nueva administración y que las operaciones productivas de cualquier escala debían registrarse con la nueva administración y contribuir con una cuota de operación que se calcularía sobre el valor del mineral extraído mensualmente.
Dijo que la cuota era del 12% del valor de la plata producida, pagadera en efectivo el primer lunes de cada mes, que la nueva administración garantizaba a cambio la seguridad operativa de la mina y de sus trabajadores, y que el proceso de registro era simple y requería únicamente el compromiso verbal del representante de la cooperativa y el primer pago puntual al mes siguiente. Don Nazario escuchó toda la presentación sin interrumpir, con esa quietud específica de los hombres muy viejos que han aprendido que el silencio durante una confrontación no es pasividad, sino información, porque la manera en que el otro hombre llena ese silencio dice más sobre sus verdaderas intenciones y su nivel real de confianza que cualquier cosa que pueda respondérsele directamente. Cuando el vocero del grupo terminó su presentación y esperaba una respuesta, don Nazario descruzó los brazos, se metió las manos en los bolsillos del overol y le preguntó con una voz que no tenía ningún elemento de desafío dramático, sino simplemente la textura plana de quien hace una pregunta técnica en el contexto de una conversación técnica, si alguno de los hombres presentes había bajado alguna vez a una mina. El vocero respondió que eso no era relevante para la conversación que estaban teniendo. Don Nazario asintió levemente y le dijo que tenía razón, que no era relevante todavía, pero que quizás lo sería más adelante. Luego les dijo que se fueran y que si querían seguir hablando, volvieran en otra ocasión porque ese día tenía un turno que supervisar. Los 8 hombres se miraron entre sí con esa confusión específica de quien no ha recibido la respuesta que esperaba y que no tiene un protocolo preparado para ese caso, subieron a sus camionetas y se fueron con menos fanfarria de la que habían traído. El grupo volvió 12 días después con más hombres y con la decisión claramente tomada de que la presentación corporativa había llegado a su límite de utilidad y que había llegado el momento de la demostración práctica, que en su experiencia operativa siempre producía los resultados que la presentación verbal no había logrado. Llegaron al turno de noche, cuando la mayoría de los mineros estaban en el interior de las galerías y solo quedaban en superficie el personal de administración y los operadores de los sistemas de extracción. Bloquearon el acceso vehicular con 2 de sus camionetas, tomaron el control del área de oficinas con 6 hombres armados y enviaron a 4 más a detener a los 3 mineros que estaban operando la maquinaria de extracción en el patio exterior. No dispararon, no golpearon a nadie en esa primera noche de demostración, porque la demostración que buscaban era de control y de omnipresencia y no de violencia directa, que sabían que podían usar después si el control y la omnipresencia no producían la sumisión buscada. Lo que sí hicieron fue detener completamente las operaciones de la mina durante 4 horas, ordenando a todos los presentes que permanecieran en sus posiciones sin comunicarse con nadie, lo cual significaba que el turno de interior no podía ser relevado a su hora normal, y que los mineros en las galerías permanecieron abajo más tiempo del programado, sin saber exactamente qué estaba ocurriendo en superficie. Una experiencia que para los hombres acostumbrados al trabajo subterráneo es de una incomodidad específica que los de arriba no pueden comprender completamente. Cuando el turno de interior subió finalmente con 4 horas de retraso y encontró la situación en el patio de la cooperativa, don Nazario, entre los hombres armados con la misma expresión de siempre, fue Heliodoro el que reaccionó con esa velocidad física de quien ha pasado décadas reaccionando a emergencias en condiciones de oscuridad y presión. Los hombres del grupo lo sujetaron antes de que pudiera hacer nada con esa reacción y lo empujaron contra la pared de la bodega de herramientas con suficiente fuerza para dejarle un hematoma en el hombro derecho que tardaría 2 semanas en desaparecer. No fue una golpiza. Fue un mensaje físico precisamente calibrado para comunicar capacidad sin consumir demasiada violencia todavía. El vocero de la primera visita se acercó a don Nazario después del incidente con Heliodoro y le informó con la misma calma corporativa de antes que el plazo para el registro y el primer pago era el primer lunes del mes siguiente y que la próxima demostración de la seriedad de la nueva administración tendría consecuencias más permanentes para las personas y para las instalaciones. La denuncia que don Nazario presentó personalmente en la Fiscalía General del Estado en Zacatecas 2 días después fue recibida con la eficiencia burocrática que el sistema mexicano ha perfeccionado durante décadas como sustituto funcional de la justicia real. Un agente ministerial tomó su declaración completa con todos los detalles que don Nazario pudo proporcionar. Fechas, descripciones físicas de los agresores, descripción de los vehículos, naturaleza exacta de las amenazas y estimación del impacto económico de las 4 horas de paralización forzada de operaciones. El agente llenó los formularios correctos, selló las copias correspondientes y explicó con una paciencia que sonaba a texto ensayado que la investigación requería tiempo, que la asignación de un fiscal especializado en crimen organizado podría tomar entre 45 y 90 días hábiles, y que mientras tanto la recomendación institucional era no provocar al grupo amenazante, mantener un perfil operativo bajo y cooperar con cualquier visita adicional del grupo hasta que la investigación
produjera resultados que permitieran una intervención operativa fundamentada. Don Nazario guardó su copia sellada con el número de folio en el bolsillo del overol, agradeció con una inclinación de cabeza y salió al sol de Zacatecas que a esa hora de la mañana pegaba sobre el concreto de la calle, con esa intensidad del altiplano que no tiene la humedad del trópico, pero que calienta los huesos con una persistencia que acompaña el resto del día. Lo que ocurrió 19 días después de esa denuncia destruyó cualquier vestigio de confianza institucional que don Nazario hubiera podido conservar hasta ese momento en algún rincón de su experiencia de 66 años con el Estado mexicano. Era un turno de madrugada con el cerro bajo una luna llena que iluminaba la entrada de la mina, con esa claridad específica del altiplano zacatecano que hace que las sombras sean más nítidas que las formas que las producen. Don Primitivo Alvarado, minero de 71 años que había trabajado en la San Pantaleón desde antes de que se constituyera como cooperativa y que seguía bajando a las galerías 3 días por semana, con la terquedad específica de los hombres que han definido su identidad tan completamente alrededor de su trabajo, que dejar de hacerlo equivaldría a dejar de ser quienes son, estaba en el área de mantenimiento del patio exterior, revisando el estado de una vagoneta que había presentado problemas en los rieles durante el turno anterior. Era una tarea menor, trabajo de media hora que don Primitivo hacía con la precisión meticulosa de quien sabe que en minería subterránea, los problemas menores ignorados se convierten en accidentes mayores con una regularidad que ningún manual de seguridad necesita explicar 2 veces. Llegaron sin anuncio previo. 4 hombres en una sola camioneta. Una visita que por su tamaño y su horario no tenía el carácter de una operación de intimidación masiva, sino de algo más específico y más personal. El que bajó primero caminó directamente hacia don Primitivo, con una velocidad que el anciano no tuvo tiempo de procesar como amenaza antes de que fuera demasiado tarde para que esa información le sirviera de algo. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue descrito después por el único testigo presente, un joven operador que observó todo desde la ventana de la sala de compresores, donde estaba realizando una revisión de rutina, con la precisión clínica de quien ha visto algo tan extremo que el cerebro lo procesa en modo documental para protegerse de procesarlo en modo emocional. Dijo que golpearon a don Primitivo con una herramienta que el testigo no pudo identificar claramente en la oscuridad, pero que producía un sonido específico al impactar contra el casco de seguridad del anciano, que don Primitivo cayó junto a la vagoneta que estaba revisando, y que los 4 hombres se marcharon en menos de 3 minutos, dejando al anciano en el suelo del patio sin hacer ningún otro comentario, ni dejar ninguna nota escrita porque el mensaje era el cuerpo mismo, y no requería ninguna elaboración adicional. Don Primitivo Alvarado murió en el hospital de Zacatecas 48 horas después sin recuperar el conocimiento. Sus compañeros de la cooperativa lo velaron en el patio de la mina, porque don Primitivo había dicho en múltiples ocasiones a lo largo de los años que cuando le llegara el momento quería que lo despidieran con el cerro de fondo y el olor a roca húmeda en el aire. Y los mineros de la San Pantaleón tomaron esa petición con la seriedad con que los hombres que trabajan cerca de la muerte toman las últimas voluntades de sus compañeros. Don Nazario pronunció unas palabras frente al féretro que nadie grabó ni registró en ningún documento, pero que todos los presentes recordarían con exactitud durante años, no por su elaboración retórica, sino por su precisión técnica. Dijo que don Primitivo había pasado 55 años aprendiendo lo que la mina hace con los hombres que la respetan y que los hombres que lo habían matado acababan de comenzar su propio proceso de aprendizaje sobre lo mismo, solo que con la diferencia de que ese aprendizaje no iba a durar 55 años, sino el tiempo exacto que le tomaba a la montaña cerrar sus galerías sobre todo lo que no merecía estar en su interior. La segunda denuncia ante las autoridades fue presentada por Heliodoro el día después del funeral, esta vez directamente ante la Coordinación Estatal de Seguridad de Zacatecas, con un documento que detallaba cronológicamente todos los incidentes, incluyendo el asesinato de don Primitivo con la documentación médica del hospital que confirmaba las causas de la muerte. Era una denuncia que en un sistema funcional habría generado una respuesta inmediata por el delito de homicidio consumado con evidencia médica documentada. La respuesta que recibió fue la misma que había recibido la primera denuncia, multiplicada por un factor de formalidad adicional que en la práctica no alteraba en nada su sustancia real. Más formularios, más sellos, más números de folio, más referencias a procedimientos que requerían tiempo y coordinación interinstitucional. El funcionario que los recibió añadió un elemento nuevo que las denuncias anteriores no habían incluido. Les recomendó considerar la posibilidad de suspender temporalmente las operaciones de la mina hasta que la situación de seguridad en la región se estabilizara. Una recomendación que en el lenguaje burocrático de la seguridad pública zacatecana sonaba a consejo de prudencia y que en el lenguaje de los mineros que la escucharon sonaba exactamente como lo que era, una sugerencia de rendición.
Institucionalizada, la misma sugerencia que el general de brigada de Apatzingán había hecho a la familia Reyes y que el capitán de puerto había hecho a los pescadores del Golfo, variada únicamente en el vocabulario pero idéntica en su significado fundamental. Eliodoro guardó los documentos sellados en su carpeta. Se levantó de la silla, miró al funcionario durante un segundo de silencio que el hombre detrás del escritorio recordaría después como el segundo más incómodo de su carrera burocrática, y salió a la calle donde el sol de abril de Zacatecas calentaba las piedras coloniales de la ciudad, con esa intensidad específica de la primavera del altiplano que anuncia el verano con semanas de anticipación. En el camino de regreso a la mina, Eliodoro llamó a su padre por teléfono y le dijo solamente que ya habían agotado todo lo que había que agotar. Don Nazario respondió que lo sabía desde el funeral de don Primitivo, que el cerro también lo sabía, y que era hora de que la mina hiciera el trabajo que el Estado no había querido hacer. La metamorfosis de un barretero en verdugo no se produce con la velocidad de la pólvora que él mismo maneja todos los días, ni con el estruendo que esa pólvora genera cuando encuentra la roca en las condiciones correctas. Se produce con la lentitud específica de la presión geológica, con esa acumulación gradual e invisible de fuerzas que actúa sobre la roca durante años, sin que ningún instrumento de superficie registre ninguna anomalía, hasta el momento en que la tensión acumulada supera el límite de resistencia del material y la liberación ocurre en una fracción de segundo con una violencia que es perfectamente proporcional a todo el tiempo que estuvo contenida. Don Nazario Rentería no tomó la decisión que tomó en un momento de rabia ni en un instante de desesperación emocional. La tomó con la misma frialdad técnica con que durante 50 años había tomado las decisiones más críticas de su trabajo, evaluando las condiciones, calculando los recursos disponibles, identificando los puntos de mayor vulnerabilidad del problema y diseñando una solución que utilizara exclusivamente las herramientas que conocía, con la profundidad suficiente para confiar en su comportamiento bajo condiciones extremas. La tomó como lo que era, un maestro barretero resolviendo el problema más importante de su vida con la única metodología que había demostrado funcionar con consistencia en los 50 años anteriores, el conocimiento perfecto del material y del espacio donde ese material iba a ser utilizado. La noche del regreso de Eliodoro de la Coordinación Estatal de Seguridad, cuando el sol de abril de Zacatecas ya se había ocultado detrás de los cerros y el frío específico del altiplano a 2.400 metros de altura, comenzaba a instalarse en el aire con esa rapidez que los habitantes de la ciudad conocen como la caída de la tarde, don Nazario reunió a sus 3 hijos en la oficina de la cooperativa. No en el patio ni en las galerías, ni en ningún espacio donde existiera la posibilidad de que alguien que no debía escuchar lo hiciera. En la oficina, con la puerta cerrada y las persianas bajadas, bajo la luz amarilla del foco de trabajo que don Primitivo había instalado personalmente hacía 12 años y que nadie había cambiado desde entonces, aunque parpadeara levemente cuando el generador trabajaba a plena carga. Don Nazario habló durante el tiempo que fue necesario con la economía de palabras que los mineros de Zacatecas han desarrollado como estilo comunicativo natural, porque en el interior de las galerías donde el ruido de la maquinaria hace la conversación difícil y donde cada palabra innecesaria consume energía que podría usarse para el trabajo, se aprende a decir exactamente lo que necesita ser dicho y nada más. Cuando terminó, Eliodoro, Tranquilino y Epifanio guardaron silencio durante un tiempo que el parpadeo del foco de don Primitivo midió con su ritmo irregular. Luego, Eliodoro preguntó cuántas cargas había disponibles en la polvorera para el tipo de trabajo que su padre tenía en mente. Tranquilino preguntó por cuánto tiempo podía modificar el sistema de ventilación de la manera que el plan requería sin que los cambios fueran detectables desde el exterior. Y Epifanio no preguntó nada sino que sacó su cuaderno de operaciones y comenzó a trazar en silencio el plano de la galería que conocían como el Túnel del Diablo, ese sector de las galerías antiguas no cartografiadas que los mineros de la cooperativa habían bautizado con ese nombre décadas atrás por la combinación específica de calor geotérmico elevado, corrientes de aire impredecibles y roca de comportamiento particularmente traicionero, que caracterizaba ese tramo específico del sistema subterráneo de la San Pantaleón. Mientras trazaba, Epifanio fue señalando con su lápiz los puntos que don Nazario había identificado en su descripción del plan, y que en el plano de la galería adquirían una lógica geométrica que los 4 hombres reconocieron simultáneamente como la lógica de una trampa perfectamente adaptada al terreno específico donde iba a funcionar. Don Nazario los miró uno por uno, mientras su hijo menor trazaba y vio en sus expresiones la misma expresión que él mismo había tenido en el espejo esa mañana, el rostro de un hombre que ha terminado de procesar una información y que ha llegado a una conclusión que ya no admite revisión, porque la revisión requeriría la existencia de una alternativa, y la alternativa había dejado de existir,
En el momento en que don Primitivo Alvarado fue enterrado con el cerro de fondo y el olor a roca húmeda en 1900. El aire, el plan que don Nazario había diseñado durante los días transcurridos entre el funeral y la segunda denuncia inútil ante las autoridades, era de una elegancia técnica que solo podía haber concebido alguien que conociera las galerías de la San Pantaleón en su dimensión más profunda y más peligrosa. Utilizaba exclusivamente recursos que ya existían en la mina, que los cuatro conocían en su comportamiento real bajo condiciones extremas, y que ningún observador externo podría identificar como elementos de una trampa porque eran exactamente los componentes normales de una operación minera en pleno funcionamiento. No había nada en el plan que requiriera adquisición externa de materiales, ningún elemento que generara un rastro de compras inusuales, ninguna modificación visible desde el exterior que pudiera alertar a cualquier observador de que algo diferente a la operación cotidiana estaba siendo preparado en el interior de la mina. El primer elemento era la llamada. Eliodoro fue el encargado de contactar al vocero del grupo a través del intermediario que el grupo había dejado como canal de comunicación durante la primera visita, un número de teléfono que Eliodoro había guardado con la misma atención con que guardaba cualquier dato operativo potencialmente útil. Llamó desde un teléfono que no era el suyo. Habló con una voz que había practicado durante 2 días hasta que el tono era exactamente el correcto, la voz de un hijo que ha pasado noches discutiendo con su padre y que ha ganado la discusión más difícil de su vida familiar porque la realidad económica y la amenaza física no dejaban ninguna otra opción razonable. Le dijo al intermediario que la cooperativa San Pantaleón había decidido aceptar el esquema de trabajo propuesto, que habían reunido el pago del primer mes y que querían hacer la entrega personalmente y en privado, sin testigos externos, porque la reputación de la cooperativa en la comunidad minera de Zacatecas era un activo que no podían permitirse comprometer con una escena visible de sometimiento. Añadió que si el representante del grupo quería conocer la operación de la mina antes de establecer los términos definitivos del porcentaje mensual, el mejor momento era el jueves en la noche, cuando tenían programada una detonación de avance en la galería más profunda y más productiva de la mina, una operación que solo ocurría una vez al mes y que le daría una idea precisa del valor real de lo que la cooperativa producía. La mención de la detonación había sido calculada por don Nazario con la misma precisión con que calculaba la colocación de las cargas en las frentes de trabajo, porque un hombre que extorsiona una mina y que tiene la vanidad suficiente para llamarse a sí mismo el administrador de la región, querría ver con sus propios ojos el momento de mayor dramatismo visual del proceso productivo, el momento donde la roca se rinde ante los explosivos y la veta queda expuesta con su brillo metálico en la pared de la galería recién abierta. La respuesta llegó en menos de 4 horas. El representante del grupo confirmaba su presencia el jueves en la noche con sus hombres para el recorrido de la mina. El primer pago y el establecimiento de los términos definitivos vendría con suficiente personal para hacer un recorrido completo de las instalaciones. Don Nazario cerró los ojos cuando Eliodoro le transmitió la confirmación y permaneció inmóvil durante varios segundos con las manos apoyadas sobre la mesa de la oficina. Luego dijo que tenían 4 días y que el trabajo comenzaba mañana antes del amanecer. Tranquilino pasó los primeros 2 días realizando las modificaciones en el sistema de ventilación de la mina, que eran el elemento más crítico y más invisible del plan. El sistema de ventilación de la San Pantaleón era una red de ventiladores eléctricos con puertas de regulación y túneles auxiliares de circulación que Tranquilino había diseñado y mantenido durante 20 años con la precisión de un ingeniero que conoce cada componente de su sistema en su comportamiento real bajo condiciones operativas extremas. Las modificaciones que realizó durante esos 2 días no eran visibles desde el exterior, ni desde ningún punto de la mina que no fuera el interior de los túneles auxiliares de ventilación donde las compuertas de regulación estaban instaladas, y su efecto en el flujo de aire de las galerías era completamente indetectable en condiciones normales de operación, porque Tranquilino había diseñado las modificaciones para que permanecieran inactivas hasta que él mismo las activara desde el panel de 1900 Inmos. Control central de ventilación ubicado en la sala de operaciones de superficie. Una vez activadas, las modificaciones alterarían el flujo de aire en el sector del túnel del Diablo, de una manera que Tranquilino había calculado con la metodología específica de alguien que ha estudiado el comportamiento de los gases en ese túnel particular durante 20 años de operación, concentrando los gases de la detonación programada en una zona específica de la galería en lugar de disiparlos hacia la superficie como ocurría en las condiciones normales de ventilación post-detonación. Eliodoro trabajó durante esos mismos días en la preparación de las cargas explosivas, la parte del plan que requería el conocimiento técnico más preciso y la ejecución más cuidadosa porque los explosivos no admiten errores de calibración ni correcciones posteriores.
Las cargas que preparó para el túnel del diablo no eran las cargas convencionales de avance que usaban en las frentes de trabajo activas para fragmentar la roca y exponer la veta, sino cargas específicamente diseñadas para producir un efecto diferente en la geometría específica de ese túnel antiguo. Don Nazario había identificado durante décadas de conocimiento de esa galería los puntos exactos donde la roca tenía sus mayores acumulaciones de tensión interna, los lugares donde el equilibrio geológico del túnel era más frágil y donde una carga de explosivo correctamente posicionada y dimensionada podría liberar esas tensiones de manera controlada, produciendo un colapso progresivo de la bóveda del túnel que avanzaría desde el interior hacia la salida con la velocidad y la secuencia específicas que don Nazario había calculado basándose en 50 años de observación del comportamiento de esa roca bajo condiciones de detonación. No era una ciencia que estuviera en ningún manual de voladura de minería. Era el conocimiento acumulado de un maestro barretero que había aprendido a leer la roca específica de ese cerro específico, con una profundidad que transformaba cada galería en un libro que solo él podía descifrar completamente. Epifanio preparó el sistema de vagonetas para la evacuación de los 4 Villanueva en el momento correcto del plan. Una preparación que paradójicamente era la más simple de todas, porque el sistema de vagonetas de la San Pantaleón funcionaba exactamente para ese propósito en condiciones de emergencia, y Epifanio solo necesitó verificar que las vagonetas de la ruta de evacuación estuvieran en condiciones operativas perfectas, y que los rieles del tramo específico que usarían estuvieran limpios de pienso 100%. Residuos de mineral que pudieran causar un descarrilamiento en condiciones de uso a alta velocidad. Lo que hizo adicionalmente la modificación que no figuraba en ningún protocolo de evacuación de emergencia. Fue retirar discretamente los seguros de freno de emergencia de las vagonetas de la sección del túnel del diablo, que continuaba más allá del punto de acceso del recorrido planificado para los sicarios, asegurando que cualquier vagoneta que llegara a ese tramo del riel sin operador que la controlara, continuaría su movimiento descendente sin posibilidad de detención hasta el fondo de la galería, donde el riel terminaba en un tope que llevaba años sin ser revisado, porque esa sección del túnel no se usaba en las operaciones normales. Don Nazario pasó esos 4 días realizando el trabajo que era su parte específica del plan, el trabajo que ninguno de sus hijos podía hacer con la misma precisión, porque requería el conocimiento de 50 años que solo él poseía en su totalidad. Recorrió el túnel del diablo 3 veces completo en diferentes condiciones de iluminación, incluyendo una vez en oscuridad total con la lámpara apagada, caminando con la familiaridad de quien navega un espacio que conoce con el cuerpo y no solo con la vista. Verificó personalmente cada punto de carga que Heliodoro había identificado, confirmando con sus propias manos la condición de la roca en esos puntos, ajustando la posición de 2 de las cargas después de detectar con el tacto variaciones en la textura de la roca que indicaban tensiones ligeramente diferentes a las que el plano de la galería sugería. Instaló las cargas él mismo, con la precisión específica del maestro barretero que no delega los trabajos críticos, porque sabe que la diferencia entre el resultado calculado y el resultado real en los trabajos de máxima precisión reside en los detalles que solo el ejecutor directo puede controlar en el momento de la instalación. El miércoles en la noche, con 24 horas de margen antes de la llegada del grupo, los 4 Rentería realizaron el recorrido completo del plan en condiciones de operación real, con los sistemas activos y en la oscuridad parcial que sería la condición durante la operación del jueves. Don Nazario caminó el túnel del diablo una vez más verificando las cargas instaladas. Tranquilino activó brevemente el sistema de ventilación modificado para verificar que el flujo de aire se comportaba exactamente como sus cálculos indicaban que debía comportarse. Heliodoro verificó los detonadores y las líneas de conexión con la metodología específica del barretero que no acepta la suposición de que algo funciona, sino que lo verifica directamente. Y Epifanio recorrió la ruta de evacuación en una vagoneta verificando el tiempo exacto del trayecto desde el punto más profundo del recorrido planificado hasta la salida de la galería con el cronómetro en la mano. Cuando terminaron el ensayo y subieron a la superficie, el frío de la madrugada del altiplano zacatecano los recibió con esa intensidad específica de abril en altura, que congela el sudor sobre la piel en segundos, y que los mineros experimentados reconocen como la sensación de la mina soltando al hombre después de haberlo tenido en su interior. Don Nazario miró el cerro en la oscuridad, esa masa de roca que conocía mejor que ninguna otra cosa en el mundo, y que en ese momento contenía en su interior el trabajo de 4 días de preparación que esperaba con la paciencia eterna de la roca, la llegada del jueves en la noche. Pensó en don Primitivo Alvarado y en los 55 años que ese hombre había pasado aprendiendo lo que la mina hace con quien la respeta.
Pensó en el foco que parpadeaba en la oficina, y que nadie había cambiado porque nadie quería cambiar nada que don Primitivo hubiera puesto en su lugar. Y pensó en la expresión que había visto en el rostro de sus 3 hijos durante el ensayo de esa noche, la misma expresión que él había visto en el espejo durante 4 días, el rostro de un hombre que ya no tiene ninguna duda sobre lo que va a hacer, ni sobre las razones por las que lo va a hacer. Se giró hacia sus hijos y les dijo solamente que mañana abrieran la mina a la hora normal, que trabajaran el turno de día con normalidad completa y que a las 6 de la tarde comenzaran a preparar el túnel del diablo para recibir su última carga. Sus hijos asintieron en silencio y los 4 caminaron hacia sus casas por el camino de terracería que subía al pueblo, bajo las estrellas del altiplano de Zacatecas, que a esa altura y en esa oscuridad son más y más brillantes que en ningún otro lugar de México. Como si la montaña las mostrara desde arriba con la misma generosidad con que guarda sus secretos desde abajo. El jueves amaneció en Zacatecas con ese cielo de abril del altiplano que los mineros de la región conocen como el cielo de la veta, ese azul cobalto profundo y sin nubes que aparece en la primavera del altiplano con una claridad que parece artificialmente perfecta después de los grises del invierno, un cielo que en cualquier otra circunstancia los hombres de la cooperativa San Pantaleón habrían observado desde el patio de la mina con esa satisfacción silenciosa del trabajador de exterior que aprecia el buen tiempo con la misma naturalidad con que aprecia cualquier condición que hace su trabajo menos difícil. Ese jueves nadie en la cooperativa miró el cielo con satisfacción. Lo miraron con la atención específica de quien está registrando las condiciones del día como variables operativas, temperatura, humedad del aire, velocidad del viento desde el norte, todos los factores que afectan el comportamiento de los gases en las galerías después de una detonación, y que Tranquilino había estado monitoreando desde las 4 de la mañana, con la precisión del especialista que sabe que las condiciones exteriores influyen en los sistemas de ventilación subterránea de maneras que los manuales describen en términos generales, pero que la experiencia específica de cada mina particular matiza con una cantidad de variables que solo el conocimiento de ese sistema individual puede procesar correctamente. La cooperativa trabajó durante todo el día con una normalidad que era genuina en su estructura externa y completamente diferente en su contenido interno. Los mineros del turno de día bajaron a las galerías activas y trabajaron sus frentes de extracción con la eficiencia habitual. La maquinaria de superficie procesó el mineral del día anterior con el ruido constante y rítmico de siempre. Eliodoro supervisó las operaciones desde la sala de control con la misma atención de cada jornada, firmando los reportes de producción con la misma letra ordenada de siempre. Solo los 4 renterías sabían que debajo de esa normalidad perfectamente construida cada hora del día era una cuenta regresiva y que cada tarea ordinaria completada acercaba el momento en que la mina haría el trabajo que el Estado había declarado que no era su responsabilidad hacer. A las 6 de la tarde, cuando el turno de día comenzó a subir y los mineros se dispersaron hacia sus casas por los caminos del cerro, don Nazario dio la instrucción que sus 3 hijos estaban esperando. Eliodoro bajó al túnel del diablo para la verificación final de las cargas instaladas durante los días anteriores, recorriendo cada punto de colocación con la lámpara de casco en la mano, y los dedos comprobando la posición de cada detonador, con el tacto específico del barretero que no confía en la vista para los trabajos de mayor precisión, porque sabe que la vista puede engañarse en condiciones de iluminación artificial, mientras que las manos no mienten sobre lo que están tocando. Tranquilino activó el sistema de ventilación modificado en su configuración de espera, el estado donde las compuertas estaban posicionadas para el cambio de flujo, pero todavía no lo ejecutaban, esperando la señal de activación que él mismo daría desde el panel de control en el momento preciso del plan. Epifanio revisó por última vez la ruta de evacuación y posicionó las vagonetas de escape en los puntos calculados durante el ensayo del miércoles, verificando que los seguros de freno retirados de la sección final del túnel del diablo no habían sido repuestos por ningún operario de mantenimiento durante el día. Don Nazario se sentó en su silla habitual en la oficina de la cooperativa, con una taza de café negro y el efectivo del supuesto primer pago sobre la mesa en un sobre de papel Kraft. Dinero real que había retirado de la cuenta de operaciones de la cooperativa, porque la escenografía debía ser perfecta en todos sus detalles. El grupo llegó a las 9:45 de la noche, 15 minutos antes de la hora acordada, lo cual don Nazario interpretó como la señal de que venían con más confianza que cautela, que la puntualidad anticipada era la de quien llega a recoger algo que ya considera suyo y no la de quien llega a una situación que requiere evaluación cuidadosa del terreno. Llegaron en 4 camionetas, 19 hombres más el líder del grupo, 20 en total, todos ellos armados con la naturalidad de quien lleva armas como parte del uniforme de trabajo.
El líder, el mismo hombre de la cadena de oro y los ojos que don Primitivo había descrito como los ojos de quien ha visto demasiada muerte, descendió del vehículo líder y entró al patio de la cooperativa con esa lentitud arrogante que don Nazario había aprendido a reconocer como la marca específica de los hombres que han construido su identidad sobre la certeza de que en cualquier situación son ellos quienes determinan el ritmo y la dirección de lo que ocurre. Miró las instalaciones con la evaluación superficial del propietario que inspecciona lo que ya es suyo y caminó hacia don Nazario con una sonrisa que tenía la calidez específica de quien ha ganado y puede permitirse ser magnánimo con el perdedor. Don Nazario lo recibió de pie junto a la mesa con el sobre encima, con la expresión exacta de la rendición calculada que Heliodoro había descrito durante los días de preparación. Esa combinación específica de orgullo destruido y resignación práctica que un hombre produce cuando ha perdido una batalla que le importaba más que cualquier otra cosa. Le entregó el sobre con ambas manos, un gesto que el líder del grupo recibió con la satisfacción de quien toma posesión de algo que le pertenece, y le dijo que había preparado el recorrido de la galería más profunda como habían acordado, que el turno de detonación estaba programado para las 11 de la noche, y que si quería ver el momento donde la plata se mostraba en la roca recién fracturada, ese era el espectáculo que la mina ofrecía una vez al mes. El líder miró el sobre, lo sopesó en la mano con esa evaluación táctil del que ha recibido suficientes pagos en efectivo para estimar la cantidad sin contarlos, y asintió con la satisfacción del hombre cuya predicción sobre el resultado de las cosas se ha confirmado exactamente como esperaba. Dijo que quería ver la detonación, que quería entender exactamente qué tamaño tenía el negocio que acababa de adquirir. Don Nazario distribuyó los cascos de seguridad y las lámparas de casco entre los 20 hombres con la metodología del guía que prepara a un grupo para entrar a un espacio que requiere equipo específico. Una distribución que ninguno de los hombres del grupo cuestionó porque el casco y la lámpara eran los elementos más obviamente necesarios para entrar a una mina, y porque la normalidad de ese gesto reforzaba la narrativa de una visita de inspección ordinaria que el líder había decidido que era exactamente lo que estaba ocurriendo. Heliodoro encabezó el grupo en el descenso, con don Nazario cerrando la fila, y Tranquilino y Epifanio quedaron en superficie con el pretexto de coordinar las operaciones del turno de detonación desde el panel de control, un pretexto que era simultáneamente falso en su propósito declarado y perfectamente verdadero en su propósito real. El descenso por la galería principal hacia el sector del túnel del diablo tomó 22 minutos a la velocidad de un grupo de 20 personas no acostumbradas al tránsito subterráneo. Heliodoro los condujo con la competencia del guía experto, señalando los puntos de atención, explicando la nomenclatura de las diferentes secciones con un vocabulario técnico que mantenía la atención del líder y de los hombres más curiosos del grupo, ocupada en la información recibida y no en la evaluación del entorno. Los hombres del grupo no experimentaban el interior de la mina como los Rentería lo experimentaban. Lo experimentaban como lo experimenta cualquier persona que entra por primera vez a un espacio subterráneo de esas dimensiones, con la desorientación específica de quien ha perdido todos los puntos de referencia visuales que normalmente utiliza para ubicarse en el espacio, con la incomodidad del aire denso y la temperatura diferente, y el sonido específico del silencio subterráneo, que no es silencio sino una presencia acústica, que los turistas de las minas de Zacatecas describen invariablemente como algo que se siente en el pecho antes de escucharlo con los oídos. Sus armas, que en el mundo exterior eran el instrumento de su poder, eran en ese entorno específico simplemente peso adicional, que dificultaba el movimiento en los tramos más estrechos de la galería. Cuando el grupo llegó al punto de acceso al túnel del diablo, la sección de galería antigua no cartografiada que los mineros habían bautizado con ese nombre por razones que la experiencia de esa noche confirmaría de una manera que ninguno de los que lo habían bautizado había contemplado explícitamente, Heliodoro se detuvo y explicó al líder del grupo que la detonación programada era en esa sección específica de la galería, y que para verla desde la posición de mejor visibilidad necesitaban avanzar aproximadamente 80 metros más hacia el interior por ese corredor. El líder miró el túnel con la lámpara de su casco y vio exactamente lo que Heliodoro quería que viera, un corredor de roca que se extendía hacia la oscuridad con la misma apariencia que los 100 metros de galería que acababan de recorrer, sin ninguna señal visible de que ese tramo específico fuera diferente de cualquier otro tramo de la mina que ya habían transitado. Hizo un gesto a sus hombres para que avanzaran. Fue en el momento en que el último de los 20 hombres del grupo había cruzado el punto de acceso al túnel del diablo que don Nazario activó el comunicador de radio que llevaba en el bolsillo del overol y dijo las dos palabras que Tranquilino estaba esperando en el panel de control de ventilación en superficie.
Tranquilino ejecutó la modificación de flujo con un movimiento de palanca que había practicado suficientes veces durante los días anteriores para poder realizarlo en la oscuridad completa si fuera necesario. El sistema de ventilación modificado redirigió el flujo de aire en el sector del túnel del diablo, de la manera que 20 años de conocimiento de ese sistema específico le habían permitido calcular, concentrando en la zona de la galería donde los 20 hombres estaban avanzando los gases que el gradiente geotérmico elevado de ese sector producía de manera natural y que en condiciones normales de ventilación eran disipados hacia la superficie antes de alcanzar concentraciones peligrosas. Con el flujo de ventilación invertido, esos gases comenzaron a acumularse en la zona ocupada con la velocidad que Tranquilino había calculado, y que la temperatura específica de esa galería en esa época del año aceleraba más allá de sus estimaciones conservadoras. Los efectos sobre los hombres del grupo comenzaron antes de que ninguno de ellos pudiera identificarlos correctamente como lo que eran, porque los gases del gradiente geotérmico no tienen el olor característico que el instinto humano asocia con el peligro químico. Producen primero una desorientación que el cerebro interpreta como cansancio o como el efecto del esfuerzo físico del descenso. Luego, una pérdida progresiva de la coordinación motora que la oscuridad subterránea hace especialmente incapacitante porque elimina los puntos de referencia visuales que el sistema de equilibrio usa para compensar las pérdidas neurológicas. Y finalmente, una incapacidad de orientación que en el interior del túnel del diablo significaba la incapacidad de encontrar la dirección de salida en un espacio donde esa dirección no era intuitiva para nadie que no lo conociera de memoria. Heliodoro y don Nazario salieron del túnel del diablo por la ruta lateral que solo ellos conocían, un pasaje de acceso a una galería auxiliar que no figuraba en ningún plano y cuya entrada estaba camuflada detrás de un apilamiento de material de roca que parecía simplemente el resultado natural del trabajo de excavación. Caminaron por esa galería auxiliar hasta el punto donde Epifanio los esperaba con las vagonetas de evacuación listas, y ascendieron hacia la superficie con la velocidad específica del hombre que conoce cada curva del riel en la oscuridad completa, y que no necesita reducir la velocidad en ningún punto porque su cuerpo ha memorizado el recorrido con la precisión que solo otorgan décadas de uso diario. Heliodoro activó el detonador desde el panel de la sala de operaciones en el momento exacto que don Nazario había calculado, cuando los gases acumulados en el túnel del diablo habían tenido el tiempo suficiente para hacer su trabajo, y cuando la concentración en la zona de las cargas había alcanzado el nivel que Tranquilino había verificado desde sus instrumentos de monitoreo de ventilación. La detonación de las cargas en los puntos de mayor tensión geológica de la galería antigua produjo exactamente el efecto que don Nazario había diseñado. Un colapso progresivo de la bóveda del túnel del diablo, que avanzó desde el interior hacia la entrada en una secuencia de 3 detonaciones separadas por los intervalos calculados para maximizar el volumen de roca colapsada y minimizar la transmisión de la onda expansiva hacia las galerías activas adyacentes. El sonido del derrumbe llegó a la superficie como un retumbo sordo y profundo, que duró aproximadamente 12 segundos, y que los 4 Rentería escucharon desde el patio de la cooperativa de pie y en silencio, mirando el suelo bajo sus pies que vibró levemente con el eco geológico del colapso. La montaña había recibido lo que el túnel del diablo le había entregado y lo había incorporado a su geología con la misma indiferencia perfecta con que durante casi 5 siglos había incorporado todo lo demás que los hombres le habían confiado en sus entrañas. El viernes amaneció en Zacatecas con el mismo cielo azul cobalto del altiplano que había amanecido el jueves, con el mismo frío específico de abril que baja de los cerros antes de que el sol supere la línea de las cumbres y que hace que los primeros hombres en salir a la calle en los barrios mineros de la ciudad salgan con las manos en los bolsillos y el cuello de la chamarra subido hasta las orejas, ese frío que los zacatecanos conocen como el frío de la plata, el que viene del cerro y que huele levemente a mineral húmedo y a roca recién fracturada por la helada nocturna. Los gallos cantaron, los perros ladraron al camión de la leche. Las campanas de la catedral barroca más elaborada de México tocaron la primera misa de la mañana, con esa solemnidad específica de las iglesias que han estado en el mismo lugar durante 4 siglos y que han aprendido a tocar sus campanas con la autoridad de quien sabe que seguirá tocándolas cuando ninguno de los que las escuchan esta mañana esté vivo para escucharlas. Y la cooperativa minera San Pantaleón abrió su portón principal a las 5 de la mañana, con el ruido familiar del candado que don Nazario abría personalmente desde hacía 20 años, el mismo candado, la misma llave, el mismo movimiento de muñeca que sus hijos conocían como la primera señal del día de trabajo comenzando. El trabajo de la madrugada había durado desde las 12 hasta las 4, con la meticulosidad que el terreno y la situación específica requerían.
Las 4 camionetas del grupo habían sido conducidas por Epifanio por los caminos de terracería del Cerro Norte hacia una zona de barrancos que él conocía desde la infancia, con la familiaridad del hijo de minero que ha crecido explorando los cerros que rodean la mina de su familia y que sabe exactamente dónde los caminos terminan y dónde las barrancas comienzan, con esa abrupta inmediatez del altiplano, donde el terreno no avisa antes de caer. Las barrancas de los cerros de Zacatecas tienen esa misma propiedad de retención que comparten con el Golfo de México y con las barrancas de Michoacán y de Guanajuato, esa capacidad geográfica de recibir lo que cae en su interior y cubrirlo con la tierra, la vegetación y el tiempo que hace que lo desaparecido permanezca desaparecido con la permanencia que solo la geografía extrema puede garantizar. Epifanio regresó a la cooperativa a pie por los caminos del cerro que conocía en la oscuridad completa, con la misma familiaridad con que los conocía a plena luz del día. Llegó al portón principal 40 minutos antes del amanecer y encontró a su padre sentado en la silla de la oficina, con el foco de don Primitivo parpadeando sobre su cabeza y una taza de café negro en las manos manchadas de polvo de roca. No intercambiaron ninguna palabra. No fue necesaria. Tranquilino restauró el sistema de ventilación a su configuración normal de operación durante las primeras horas de la mañana, un proceso que tomó menos de una hora y que dejó el sistema exactamente en el estado en que habría estado después de cualquier detonación ordinaria de avance, con los flujos de aire normalizados y los instrumentos de monitoreo mostrando las lecturas habituales de una operación que había concluido correctamente. El túnel del Diablo estaba sellado por el colapso de su bóveda en un tramo de aproximadamente 60 metros que don Nazario había calculado como suficiente para ser irreversible, sin el uso de equipos de excavación pesada que ningún rescatista enviaría sin una denuncia de accidente que nadie iba a presentar. En los registros de operaciones de la cooperativa, Eliodoro documentó la detonación del jueves en la noche como una detonación de avance en galería antigua, con resultado de colapso natural de bóveda por inestabilidad geológica preexistente, exactamente el tipo de incidente que las galerías antiguas de la San Pantaleón habían producido en múltiples ocasiones a lo largo de décadas de operación y que la normativa minera federal clasificaba como accidente geológico no atribuible a error humano, cuando ocurría en secciones de galería con las características de inestabilidad conocida que el túnel del Diablo exhibía desde hacía años en los registros de inspección interna de la cooperativa. La desaparición de 20 hombres armados en los cerros de Zacatecas produjo en las estructuras criminales de la región una reacción que siguió el mismo patrón que don Nazario había observado en las historias de otros productores que habían tenido que defenderse de maneras que el Estado no quería defender, el patrón de la parálisis producida por el vacío de información. Los primeros días fueron de búsqueda activa, envío de exploradores a los municipios de la zona minera, preguntas en las cantinas y en los mercados, revisión de los caminos de acceso a las minas de la región. No encontraron nada porque la mina no deja rastros de la misma manera en que no los deja el Golfo de México, no porque ambos compartan ninguna característica física, sino porque ambos comparten la característica fundamental de ser espacios donde las leyes del mundo exterior no tienen jurisdicción y donde lo que entra sin el conocimiento correcto no regresa de ninguna manera identificable. Las 4 camionetas no estaban en ningún lugar visible. Los 20 hombres no habían aparecido en ningún hospital, en ninguna carretera, en ningún punto de control. La cooperativa San Pantaleón operaba con normalidad. El mineral seguía saliendo del cerro. Los camiones de la cooperativa seguían haciendo sus entregas al molino de procesamiento con la puntualidad de siempre, y don Nazario seguía abriendo el portón principal a las 5 de la mañana con el mismo candado de siempre. La Coordinación Estatal de Seguridad recibió un reporte de personas desaparecidas presentado por familiares de 3 de los hombres del grupo una semana después del jueves. El reporte fue procesado con la eficiencia burocrática habitual y asignado a un agente investigador que hizo las consultas de rutina en los hospitales y en las delegaciones de la Fiscalía de la región sin encontrar nada relevante y que después de 2 semanas clasificó el caso provisionalmente como personas no localizadas vinculadas a actividad delictiva de alto riesgo, una clasificación que en la práctica equivalía a archivar el expediente en el sistema y esperar que el tiempo produjera la información que la investigación no había podido generar. El número de folio de ese expediente fue archivado en el mismo sistema donde dormían los expedientes de las denuncias de la cooperativa San Pantaleón, en esa burocracia infinita donde los documentos entran sin que nada salga de ella convertido en justicia real para ninguna de las partes involucradas. La leyenda del túnel del Diablo comenzó a construirse en los circuitos de comunicación del mundo criminal zacatecano, con la velocidad específica de las historias que llenan un vacío de información con imaginación y miedo combinados.
Se decía que los mineros de la San Pantaleón tenían un pacto con la montaña misma, que los cerros de Zacatecas recordaban a los hombres que habían muerto en sus entrañas durante 5 siglos de explotación, y que protegían a los que seguían honrando ese trabajo con la ferocidad de una deuda geológica, que ninguna organización criminal podía negociar ni contrarrestar con fusiles de asalto. Se decía que el túnel del diablo no era simplemente una galería antigua, sino un espacio donde la mina ejercía su propia justicia desde antes de que existiera ningún sistema judicial mexicano, y que los mineros de la cooperativa tenían el conocimiento de cómo invocarlo. Se decía que don Nazario Rentería podía hablarle a la roca en el lenguaje específico que los barreteros purépechas habían usado antes de la conquista para pedirle a la montaña que se cerrara sobre sus enemigos, y que la montaña siempre respondía cuando la petición venía de alguien que la había servido con suficiente honestidad durante suficiente tiempo. Ninguna de estas versiones era precisa en sus detalles, pero todas ellas contenían en su núcleo la percepción correcta que importaba, que los maestros barreteros de la San Pantaleón tenían una relación con esa montaña específica que convertía el interior de sus galerías en un territorio donde el poder de las armas de fuego era irrelevante, y donde el único conocimiento que determinaba la sobrevivencia era el del hombre que llevaba décadas leyendo la roca desde adentro. El resultado práctico de esa leyenda fue el mismo que había producido el Golfo de México con los piratas, los hornos de Capula con los cuatreros, los hornos de tierra de Pénjamo con los extorsionadores y los hornos de leña de Apatzingán con el cártel. Ningún grupo criminal volvió a presentarse en la cooperativa San Pantaleón ni en ninguna otra cooperativa minera de la región durante los años siguientes. El mineral siguió saliendo del cerro con la regularidad de siempre. Los camiones de la cooperativa siguieron circulando por las carreteras de Zacatecas sin ser detenidos por nadie. El proveedor de suministros recuperó al conductor habitual de 20 años y el camión volvió a llegar puntualmente cada 15 días, con los materiales de operación sin ningún costo adicional por los nuevos factores de poder de la región que resultó que ya no existían en esa zona específica del altiplano zacatecano. La plata que la cooperativa San Pantaleón extrajo en los meses siguientes al jueves de abril fue procesada, refinada y vendida a los compradores habituales de Zacatecas y de la Ciudad de México con la misma normalidad de siempre. Esa plata viajó por los circuitos del comercio internacional hacia las joyerías y los talleres de orfebrería de México, Estados Unidos y Europa, donde artesanos con herramientas completamente diferentes a las de los mineros, la transformaron en objetos de una delicadeza y una belleza que no guardaban ninguna relación visible con la oscuridad de las galerías donde había sido extraída. Los consumidores que compraron esas piezas de plata en las tiendas de joyería de Guadalajara y de Nueva York y de Madrid, la sostuvieron entre los dedos evaluando el brillo del metal con esa apreciación estética de quien valora la forma final del objeto sin ninguna información sobre el camino que el material recorrió desde la roca original hasta el mostrador de la tienda. Ninguno de ellos supo ni habría podido saber que el mineral del que estaban hechos esos objetos brillantes había sido extraído de una montaña que en los meses anteriores había incorporado a su geología el calcio y el hierro y el nitrógeno de 20 hombres que habían llegado a esa montaña creyendo que podían apropiarse de lo que otros habían construido durante generaciones con el conocimiento más honesto y más antiguo que existe en esa tierra. Don Nazario Rentería continuó trabajando en la mina hasta los 71 años, cuando las rodillas y los pulmones, esos pulmones que habían procesado durante décadas el aire específico de las galerías de la San Pantaleón, le indicaron con la claridad inequívoca de los cuerpos que llevan demasiado tiempo siendo instrumentos de trabajo físico extremo, que había llegado el momento de dejar que sus hijos llevaran el peso que él había llevado durante medio siglo. Se retiró a la oficina de la cooperativa desde donde continuó supervisando las operaciones con esa presencia silenciosa de los maestros que ya no necesitan intervenir porque sus aprendices saben exactamente lo que tienen que saber. Pasaba las mañanas sentado en su silla con el foco de don Primitivo parpadeando sobre su cabeza, revisando los reportes de producción con la misma atención de siempre. Y las tardes sentado en el patio de la cooperativa mirando el cerro con esa expresión de los hombres que han tenido una relación de 50 años con algo más antiguo y más grande que ellos mismos, y que han aprendido a leer en su superficie los estados internos que ningún instrumento de medición puede registrar. Murió una mañana de octubre con el turno de día en las galerías y el ruido de la maquinaria de extracción en el patio, encontrado por Heliodoro en su silla de la oficina con los reportes de producción sobre la mesa y una expresión que su hijo describió después con la economía de palabras que los mineros usan para las cosas más importantes. Dijo que su padre tenía la cara de la roca después de una detonación perfecta, cuando la veta queda expuesta exactamente donde el barretero calculó que estaría, y el mineral brilla en la pared de la galería con esa luz específica del metal que lleva millones de años esperando en la oscuridad el momento de ser encontrado.
La próxima vez que sostengas una pieza de plata mexicana entre los dedos, que sientas el peso específico de ese metal que ningún otro material replica con la misma densidad y el mismo brillo, que lo veas reflejar la luz con esa cualidad que los joyeros describen con vocabulario técnico, pero que cualquier persona reconoce instintivamente como algo diferente de todos los demás metales, detente un momento antes de guardarla o de ponértela o de envolverla como regalo. Piensa en los cerros del altiplano zacatecano donde ese metal estuvo durante millones de años en la oscuridad de la roca, esperando las manos específicas que supieran encontrarlo. Piensa en los hombres que bajaron a esas galerías antes del amanecer, durante generaciones con una vela primero y una lámpara de carburo después, y un casco con LED ahora, con los pulmones procesando un aire que ningún médico recomendaría respirar, y con los cuerpos aprendiendo a leer la roca, con una precisión que ninguna tecnología ha superado completamente. Piensa en el precio real de ese brillo, no el precio de la joyería, ni el precio del mercado de futuros de metales preciosos de Nueva York, sino el precio que algunas familias pagaron con su propia humanidad para defender el derecho de seguir bajando a esas galerías en un país donde el Estado decidió que ese derecho no valía el costo de protegerlo. Y recuerda que la montaña sigue ahí, con sus galerías que se extienden por kilómetros en la oscuridad, y con su memoria geológica que no distingue entre los minerales que lleva millones de años acumulando, y los otros materiales que los hombres le han confiado en sus momentos más oscuros y más definitivos. La mina guarda todo lo que recibe con la misma imparcialidad de la roca, que lleva 5 siglos demostrando que el tiempo siempre trabaja a su favor, y que todo lo que entra en sus entrañas sin el conocimiento correcto se convierte en parte de ella para siempre. Si esta historia te ha mantenido despierto, si has sentido el frío del altiplano zacatecano y la oscuridad específica de las galerías en cada una de estas palabras, suscríbete a este canal ahora mismo porque hay cientos de historias como esta esperando ser contadas desde los lugares más oscuros y más verdaderos de nuestra realidad. Dale like a este video, activa la campana de notificaciones y baja a los comentarios a decirme lo que piensas. Fueron los mineros de la San Pantaleón hombres que usaron el único conocimiento que tenían para defender lo que generaciones habían construido en esa montaña. ¿O cruzaron una línea que ninguna circunstancia puede justificar cruzar? ¿Hasta dónde llegarías tú si la montaña que tu familia ha trabajado durante 100 años fuera amenazada por hombres que nunca han bajado a una galería y que no saben nada de lo que significa vivir de lo que la roca te da cuando la tratas con el respeto que merece? El túnel del diablo conoce la respuesta. La ha conocido siempre. Nos vemos en la próxima entrega.